Muy buenas, yo soy Javier Ávila. En este caso vamos a explicar cómo se solucionó el problema de fundamentos de la programación, este problemita. Así que nos muestran aquí, el número 3. En una termoeléctrica se requiere un programa para controlar la temperatura de sus máquinas. Usando ciclos debe pedir una cantidad de temperaturas a evaluar, ingresando por teclado las temperaturas, evaluar las condiciones con condiciones y mostrar en pantalla cuál es la temperatura más alta, la más baja y el promedio de temperaturas. Bueno, el siguiente código da solución a este programa que nos solicitan. Primero vamos a fijarnos en lo que viene siendo métodos que hemos creado, porque pues aquí no se entiende básicamente. Entonces, primero creamos una clase llamada registro. Esta clase nos va a servir como de auxiliar, básicamente para almacenar ciertas funciones y programas, sí, ciertas funciones y ciertas variables para que nos almacenen en una clase directa, en otra clase. En la clase de termoeléctrica, de temperatura, que es como se llama la clase, que es básicamente la que nos va a guardar los datos de la temperatura. Entonces, aquí vamos a crear varios métodos. El primer método muy importante es básicamente un método que bueno, mediante dos herramientas, un bloque do while para que se repita si la condición no es correcta y un bloque try catch para que, dado el caso que ocurra un inconveniente como que ingrese en un valor que no está, por ejemplo, en ese caso, que ingrese en un valor que no es entero, nos repita, y bueno, no arroje excepciones el programa y pues el programa no caiga, sino continúe. Le solicitamos al usuario que ingrese una cantidad, que es un número entero positivo, realizamos bueno, la conversión con la función, el método int.parse, hacemos la conversión a entero y después le pedimos un console.write, write line, para que él nos ingrese el valor. Dado el caso que este valor no sea, por ejemplo, un entero, sea un símbolo, un carácter o un string o un boolean, no lo va a poder almacenar y pues se nos va a arrojar directamente la excepción acá. Bueno, va a capturar la excepción y va a arrojarnos este mensaje que el valor ingresado no es válido. Y pues aquí vamos a verificar que la cantidad sea mayor que uno. ¿Por qué mayor que uno? Porque si nos ingresa una cantidad cero, pues cero efectivamente es una cantidad. Sin embargo, con cero no podemos hacer nada respecto al programa. No podemos hacer ningún ciclo porque pues cero no permite hacer nada. ¿Vale? Entonces necesitamos que la cantidad siempre sea mayor que uno, para menos que el programa tenga algún tipo de sentido. Una vez cumplida, bueno, y aquí con el bucle while, si la cantidad no es cero, bueno, en este caso es que, bueno, que sea mayor que cero, en este caso auxiliar, como es un valor entero, el por defecto, bueno, acá tiene un valor asignado de cero. Entonces, si no se logra cambiar el valor en este caso, pues el valor va a seguir siendo cero. Así que aquí se va a repetir el ciclo hasta que nos ingresen las condiciones correctas y él nos va a devolver el valor de auxiliar. Aquí creamos variables perdón, pero creamos métodos para almacenar los parámetros en variables. Aquí cantidad de registro, que es una de las variables que están acá, cantidad de registro. Básicamente va a ser el parámetro cantidad. Esto es básicamente para poder tener las variables encapsuladas y que solo se pueda acceder a ellas a través de funciones. Esto, en principio, esto debería tener esta validación, debería estar aquí dentro del set cantidad para que este fuera el mismo método de validación y no nos pudieran alterar la variable con algo que no queremos aparte, pero pues se solicita que se hiciera un método de validación, pues verificando, sino bastante vistoso, o sea, que notara que está es un método de verificación. Entonces, pues aquí creo un método aparte. Por eso hay métodos que realmente son relativamente innecesarios, como ingresar cantidad en valor cantidad, porque no tiene sentido. Sería solo mejor directamente dirigirse con la metodología, con el punto y dirigirse a la variable, pero pues aquí no se puede porque la variable está encapsulada. Y pues así tenemos unos cuantos, unos que nos traen el valor de la variable, otras que no nos lo almacenan. En este caso, cuando vamos a buscar bueno, aquí creamos otra función que nos va a devolver ningún valor, pero lo que va a hacer es que va a ingresar un valor llamado temperatura. Y si temperatura, bueno, si este es el primer registro, lo que va a hacer es que temperatura em, sea igual a la variable que estamos almacenando. En este caso no importa porque aquí es una mala asignación, esto tendría que ser temperatura máxima, sin embargo el programa
máxima. Sin embargo, el programa funciona porque no tiene ningún tipo de variación aquí, porque siempre la temperatura, ya que la temperatura inicial va a ser cero, siempre va a ser mayor esta temperatura. Pero bueno, en fin. Aquí tendría que ser temperatura máxima, por si en este caso es primer registro, se almacena el valor, el, el parámetro se almacena en la variable. Tal caso que no sea así, que no sea en primer registro, entonces pasa al segundo if, en el cual vamos a verificar si temperatura max, si el valor, el parámetro de temperatura es mayor que lo que está almacenado en la variable de temperatura, por ejemplo, en el segundo registro. Si es mayor, entonces nos va a almacenar en el valor temperatura máxima y si vamos a obtener siempre la temperatura máxima con cada iteración. Lo mismo con temperatura menor, es básicamente lo mismo, pero busca constantemente la temperatura que sea más baja. Si es menor, se almacena en la variable. Lo mismo es el registro para hacer la asignación. En este caso, vamos a crear una sumatoria para poder sacar el promedio. El promedio es básicamente la suma de todos los componentes dividido la cantidad de esos mismos componentes. Entonces, cada vez que queramos hacer que ingresemos un valor, vamos a llamar a esta función y esta función le vamos a ingresar el valor de la temperatura. Esta función lo que va a hacer es que va a tener una variable que se llama temperatura, suma temperatura, y esta variable le va a sumar básicamente el parámetro temperatura con el fin de que nos mantenga sumando constantemente todo lo que le vamos ingresando. Después creamos un método que llama calcular promedio, que bueno, básicamente lo que va a hacer es que le vamos a ingresar el número de registros bueno, el número de registro en el que estemos y suma temperatura, esto que hacemos acá, para hacer que básicamente se ingrese se divida la suma de la temperatura por la cantidad de registros. Después, pues creamos tres métodos que nos impriman en pantalla, bueno, no, que nos impriman en pantalla, no, sino que directamente nos ingresan un string que tenga estas características. El promedio de la temperatura es promedio de temperatura, lo que se almacena en esta variable. La temperatura máxima es temperatura máxima y la temperatura mínima es temperatura mínima. Importante que esto no esté imprimiendo en pantalla, sino esto solo está volviendo un string. Después vamos a generar otra clase que se llama temperatura. Tenemos aquí un verificar temperatura, un método que nos permite verificar que la temperatura que nos están ingresando sea pues un valor válido, no sea un valor como por ejemplo una letra o un booleano, porque eso no es una temperatura. Dado el caso de que nos ingrese un valor que no es válido, va a saltar aquí la excepción otra vez y nos va a decir que repetir true para que se esté repitiendo durante este bloque while. Y dado el caso de que pues, nos ingresen el valor adecuado, un valor double, va a colocar repetir false y pues va a salir del bucle. Y básicamente aquí tenemos nada más un método para traer el número de grados y un método para imprimir el número de grados, bueno, devolver el número de grados. Ahora sí, pues aquí generamos básicamente, le decimos al usuario para qué sirve el programa. Llamamos bueno, creamos dos entornos. Creamos dos objetos, un objeto registro 1 que pertenece a la clase registro y un objeto temperatura 1 que pertenece a la clase temperatura. Y pues nada, aquí básicamente llamamos a verificar cantidad de registro para que él nos ingrese la cantidad de los registros y verificamos que es un número entero positivo. Después de eso, pues creamos un bucle for que inicie en cero y que vaya hasta cantidad de registro. Y pues vaya avanzando a uno. Vamos a incrementar el registro para que él nos vaya incrementando y este es el que vamos a utilizar para sacar el promedio. Después vamos a establecer temperatura y vamos a verificar primero la temperatura antes de establecerla. Después vamos a verificar temperatura mayor y temperatura menor. Básicamente va a ser el mismo temperatura.get. O sea, una vez lo hayamos establecido, vamos a traer ese valor y vamos a establecerlo en temperatura mayor y temperatura menor. Después vamos a hacer la suma de temperaturas con la temperatura que nos estén ingresando por parámetro, que es básicamente esta misma, esta que viene acá, en capturar de temperatura. Y después, cuando deje ese primer registro, lo pasamos a false para que no lo repita. Una vez hecho esto, vamos a calcular primero la temperatura con la suma que tenemos ahorita y con los registros que tenemos ahorita. Aquí está head, número de registro, y head, suma de temperaturas. Y después vamos a imprimir en pantalla lo que nos devuelven cada uno de estos métodos y le damos un console real.k para que espere la siguiente instrucción. Si ejecutamos el programa
y le decimos que la temperatura, bueno, aquí nos explica, le decimos que, por ejemplo, que nos evalúe tres temperaturas. Así que ingresa la temperatura número uno, le decimos que es, por ejemplo, 6, que las dos es 5,4 y la siguiente es 35, un ejemplo. Además, que la temperatura máxima es 35, la temperatura mínima es 5,4, efectivamente, y el promedio de las temperaturas es 15,46. Y básicamente esto nos da solución al problema que se nos planteó.